Bien, muy bien, hermanos. Vamos a aquí entonces. Ahí está nuestra lección de escuela sabática. Vamos a aquí. Muy bien, ahí está. Hoy día, hermanos, es martes 18 de julio. Martes 18 de julio, hermanos. Bien, entonces aquí vamos a también, señor, o digo, hermanos, vamos a estudiar juntamente con nuestro Señor que está juntamente con nosotros. Siempre menciono, ¿no?, a nuestro Señor porque sé que también está en la sala y pues Él también está presente. Y Él es el que nos inspira y nos da sabiduría para entender su palabra. Hermanos, ahí está el título de la lección de escuela sabática. A ver, ¿alguien puede dar lectura, hermanos? Tal vez comentar también acerca de este título. A Dice, ver, ahora hermanos. resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Muy bien, hermanos. Algún comentario, hermanos? A ver, alguien que ese comentario de este título, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana. ayer hablábamos acerca de que éramos muertos a nuestros pecados, a nuestra vieja vida, ¿ya? Y como ya ahora somos muertos a esa vieja vida, ahora hemos resucitado a una nueva vida, ¿cierto? En Cristo Jesús. Gracias a eso nosotros tenemos acceso a una vida eterna, somos ascendidos, ¿cierto?, a lugares celestiales. Estamos, ¿cierto?, ahora por fe ya sentados allí en esos lugares celestiales y somos exaltados con Cristo, porque Él, ¿cierto?, nos da de su espíritu mientras Él venga, ¿cierto?, hasta que Él venga. Muy bien, hermanos. Entonces ahí está, hermanos, el título, pues nos, ahora resucitados, ahora, hermanos, resucitados. ¿A qué se está refiriendo esto? Ahora resucitados. Nosotros somos los resucitados, estábamos muertos, hermanos, hemos resucitado. Ahora resucitados, dice, ascendidos. ¿A dónde hemos ascendido, hermanos? ¿A dónde hemos ascendido? O recién vamos a ascender. A ver qué dicen ustedes, hermanos, de esto. Y exaltados, dice, exaltados, ¿no? ¿Cómo es que nosotros somos exaltados? ¿Cómo es eso, hermanos? ¿No? Y ahí dice, con Cristo, de hecho, ¿no? Con Cristo. Entonces, ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. De eso vamos a estudiar en esta mañana, ¿no? ¿Algún comentario más, hermanos? Prenda su micro, hermano, hermana, y puede hacer su comentario. A ver, con toda confianza, prenda su Hermano, micro. justo Sí, hermano Marcelín. ayer se comentó un poquito sobre esto. Está en Gálatas capítulo 5. Si se lee desde el 16 se entiende bastante. Dice más o menos así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Allí enumera 17 hasta 18 cosas malas, ¿no?, que la carne quiere, como son a partir desde el 19, dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no heredan el reino de Dios, ¿cómo van a ser exaltados? Pero el 22
Empieza, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Allí aparecen 8, 9 prácticamente, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, amor, benignidad, templanza, o sea, dominio propio. Esto es lo que nos invita Pablo, ¿no? Practicar. Por lo tanto, podemos alcanzar mayores esferas de nuestro desarrollo, de nuestro carácter. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Bien, él está ahí describiendo a través de la palabra del Señor los frutos, no de la carne, no que en una vida pasada dice que hemos vivido así, y los frutos del Espíritu en una vida nueva, qué frutos ahora tienen, ¿no? O sea, es hablando del carácter, ¿no? Los hábitos que tenemos. Muy bien, hermanos. Entonces, pero aquí, hermanos, tratemos de mencionar o destacar a qué se está refiriendo ahora resucitados, ¿no? Pensar en nosotros mismos, nosotros estamos resucitados, no sé, ¿a qué se está refiriendo eso, no? Que la Biblia va a hablar de eso. ¿Cómo es que nosotros hemos ascendido y estamos también en el cielo? ¿Y cómo es esto de exaltados? Estamos siendo exaltados con Cristo. Entonces, de esto vamos a aprender hoy día, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, en cualquier momento pueden prender vuestro micro y participar, ¿no? En cualquier instante, hermanos. Hacer preguntas también, esto es importante. Bien, hermanos, yo tomé del internet, acabo de tomar esto, ¿no? Aquí, hermanos, bueno, acá no dicen muchas cosas, pero sí, a ver, hermanos, ¿qué podríamos decir? A ver, bueno, puedo de repente mencionar lo que he escuchado, ¿no? Dice que un jovencito, ¿no? Escribe una carta, ¿no? Hace mucho tiempo, por supuesto. Una carta le escribe a su novia indicándole, ¿no? Indicándole de que por ella él es capaz, dice, ¿no? De cruzar el río más ancho de este mundo, ¿no? Dice, atado las manos, dice, ¿no? Y con un ramo de flores en su boca, dice, por amor a ella, ¿no? Él es capaz de hacer todo eso. Y así, entre esas palabras, pues así, escribe a su novia en la carta. Y al final dice postdata, una notita, ¿no? Al final, no. Si es que no llueve, ese día, tal día del encuentro de la cita, dice, no, en la tarde iba a estar presente. Si es que no llueve, ¿no? No sé, hermanos, si se dan cuenta, ¿no? Esta ilustración de que una cosa es simplemente decir palabras y palabras, ¿no? Otra cosa es realmente los hechos, la demostración de lo que se manifiesta, pues hermano, de lo que se manifiesta. Entonces vamos a hablar de este punto muy importante también, hermanos, ¿no? De este punto muy importante. Entonces, hermanos, en matemáticas, ¿no? O en estadística o en cualquier carrera, ¿no? Que uno estudie, ¿no es cierto? Tiene que hacer investigación, pues tiene que hacer investigación. Ahora nuestra hermana Lisbeth también ha hecho una investigación y tiene que hacer esa exposición de esa investigación que ha hecho. A eso le llamamos la tesis, ¿no es cierto? Ese trabajo de investigación que ha hecho. Tiene que demostrarlo, pues tiene que demostrarlo. No solamente palabras, sino tienen que ser hechos, hechos tienen que ser, ¿no es cierto? Así es, hermanos. Entonces, aquí más o menos que saqué aquí del internet, vamos a leer a qué se está refiriendo esto. Entonces, aquí hay una formulación seguramente de como dice ahí, hay un primer bloque, dice formulación, ¿no? Ahí dice formular el problema real. Entonces, cuando hay un trabajo de investigación que uno va a hacer, primero tiene que formular el problema real.
describir el problema real. Y de repente nosotros ya metiéndonos en la lección, hermanos, el problema de este mundo, del universo, diremos, era pues el pecado que entró en esta tierra, hermanos, a través de Adán y Eva, ¿no? Pero este problema, hermanos, tiene todavía una raíz más profunda, ¿no? De que un ángel se levantó contra Dios, un ángel importantísimo, Lucifer, ángel de luz, que Dios lo creó de forma perfecta, ¿no? Y, pues sabio, inteligente, ¿no? Bueno, este ángel se levantó en contra de Dios. Ese es un problema, pues es un problema real, hermanos, ¿no? Que ha acontecido en el universo. Se ha levantado contra su propio creador. Ese es un problema, pues. Y también ese problema se ha trasladado, pues, a esta tierra. Nuestros primeros padres también se metieron en este problema de igual manera que Lucifer. Entonces, en un trabajo uno quiere investigar esto, pero entonces quiere de repente, bueno, vamos a ver ahí. Primero formulas ese problema, ya tenemos un problema. Cualquier problema en la carrera que tú tengas, tienes un problema, pues tú planteas ese problema. Bueno, aquí hay un problema, tú dices, ¿no? Entonces ahí, en ese problema, dice aquí, supuestos y variables del problema, dice. Entonces tú quieres resolver ese problema, vas a demostrar, ¿no? Vas a encuentres tú la solución de ese problema, pero tienes que demostrarlo, pues, no tienes, no son simplemente palabras, palabras y palabras, no es así. Entonces, los supuestos y las variables del problema, ¿no? Entonces, tú tienes que manejar allí, utilizar la matemática, la estadística, que es un lenguaje, pues, no simbólico, que te ayuda a resolver el problema que tú estés planteando. Lo traduces a la matemática, ese lenguaje simbólico, y ahí ves, ¿no? Los procedimientos matemáticos o estadísticos para solucionar un problema. Para esto, tú tienes que considerar variables, ¿cierto? Cosas que tú estás planteando, ¿no? Y que pueden considerarse como variables, ¿no? ¿Cuál será mi variable independiente? ¿Cuál será mi variable dependiente? ¿No es cierto? Entonces, cosas que tú lo puedes manejar, ¿no es cierto? ¿No? Independientemente puede ser la variable independiente, ¿no? Y algo que no lo puedes manejar, sino es un resultado ya de cómo manejes la variable independiente, ¿no? Entonces tú ahí haces suposiciones también, ¿no? Y como dice, después el tercer bloque dice ahí, formular el modelo matemático. Bueno, generalmente, hermanos, en los trabajos de investigación ya se plantea la solución a través de una fórmula. Ah, esta es la fórmula que soluciona el problema, uno dice. Matemáticamente se puede formular una ecuación, una función, no sé, algo podría ser matemáticamente. Aquí está la solución. Esta es la solución. A ver, demuéstrame pues que eso es la solución, uno se pregunta, ¿no? Entonces ahí continúa el siguiente bloque y ahí dice resolver el problema matemático. Entonces uno tiene que proceder pues a resolver ese problema, ¿no? Luego, hermanos, de encontrar la solución ya, ¿no? En este caso también se tiene que demostrar con hechos, ¿no es cierto? Para esto generalmente lo que se toma en los trabajos de investigación son datos reales de la vida cotidiana, se ve las experiencias mismas, están por decir, bueno, un trabajo de investigación, por ejemplo, de unas enfermeras, ¿no? Ellos tenían sus quiz, utilizan, ¿no? Así, para experimentar, ¿no? Estos animalitos a los quiz y le inyectan, pues, una sustancia, ¿no? ¿No? Le inyectan una sustancia y entonces ellos dicen, ¿no? De que lo que sucede, vamos a ver, ¿no? Que con esta sustancia se produce tales cosas, que va a reaccionar el cuerpo de los cuis de esta manera, ¿no? Y así es. Ellos ya tienen en su cabeza, ellos tienen en su cabeza lo que va a resultar. Entonces, bueno, entonces tienen que hacer esa experiencia, inyectar esa sustancia y ver que realmente sucede esto. De repente salen ciertas ronchitas, no sé qué cositas, ¿no? Pero se le cuenta, ¿no? Tanto y va creciendo. Bueno, todo estadísticamente, ¿no? Y se tiene que hacer esa experiencia, pues, ¿no? Para demostrar, ¿no?
Entonces, y se tiene que resolver ese asunto y después dice interpretar la solución. Y cuando se ve realmente, pues no esa solución, entonces dice, ya ves, lo que les dije, eso es cierto, ahí está. Aquí tengo una muestra, tengo una determinada población y de ahí esa población he sacado una muestra nada más porque no podemos hacer el trabajo de investigación con toda la población, sino una muestra no identificativa que representa a toda la población. Entonces ya está. Ahí está la solución. Lo que les dije se está cumpliendo, ¿no? Y si matemáticamente se está demostrando, incluso estadísticamente también. Y entonces ahora esto lo podemos aplicar a la vida cotidiana. Esto también sucede de repente con las personas. Entonces, esto es porque a veces uno consume ciertas sustancias y entonces produce estos males. ¿Ya? Entonces, y así se proyecta, ¿no? Aplica la solución, ¿no? A lo que realmente se puede aplicar. Más o menos la idea les estoy dando, ¿no? Entonces, hermanos, eh, Dios plantea, ¿no? Solucionar el problema del pecado que entró pues en este universo y a esta tierra y en nuestra vida, una desgracia que es, y entonces Él plantea, y ahora Él tiene que solucionar ese problema. Ya, muy bien. Y dice que lo ha solucionado el problema, Dios. Ya, pues demuéstrame dónde está la demostración, le decimos a Dios, ¿no? Entonces decimos, ¿dónde está la solución? Queremos hechos, no solamente palabras, palabras y palabras. Seguramente uno se pregunta si uno quiere saber los hechos, hechos. Pero justamente la Biblia vamos a leer que Dios nos demuestre pues con hechos las cosas que dicen, ¿no? Y justamente estamos estudiando acerca de este asunto. Hermanos, vamos a leer textos bíblicos acerca de esto. Bueno, yo también tomo otra figura, hermanos, para de repente, en pocas palabras, una demostración, por ejemplo, de la transformación de una mujer. Ustedes ven ahí en la pantalla, hermanos, quiénes están ahí, qué personajes están allí. Creo que es la mujer samaritana con nuestro Señor. Así es, hermano. ¿Qué problema había, hermanos? ¿Qué problema había, hermano? ¿Qué problema? ¿Qué problema había con la mujer samaritana, así como nosotros? ¿Qué problema hay? ¿Y cómo él va a solucionar el problema que de esta mujer, no personalmente, ¿no? Entonces podemos identificarnos con esta mujer también. A ver, ayuden, hermanos, a ver. ¿Qué pasó, hermanos? A ver. Eso es un ejemplo particular, ¿no? ¿Qué El pasó? Señor Jesús pide agua a la mujer samaritana, pero ella dice que los israelitas no piden agua a la mujer, pero el Señor estaba demostrando que Él tenía poder y, bueno, que Él le daría agua de vida, ¿no? Y nunca más tendría sed. Entonces la mujer no entendía lo que dijo y cuando dijo que tenía de su marido, le preguntó y dijo, yo no tengo, pero tenía tantos. Entonces vio que la sinceridad de la mujer que quería saber del Señor un poco más y entonces la mujer corrió, avisó de que hay un Mesías, pues que le dijo la verdad de su vida. No se interesó, vinieron muchos y se transformó y su vida misma de ella se transformó. Yo creo que el Señor tiene mucho poder, nos enseña de diferentes maneras. A veces no entendemos, por eso pedimos siempre sabiduría, discernimiento, lo que quiere hacer con nuestras vidas, con nosotros, nuestro Señor. Y también a nosotros nos ha transformado. De antes teníamos una vida de repente mundana, no conocíamos al Señor, a estas horas estaríamos durmiendo o donde estaríamos, pero aquí estamos. Y gracias a nuestro Padre, que también de dónde nos sacó, de qué lagar. Eso es todo, hermanito. Muy bien, hermanos. Muy bien, entonces, hermanos, estamos viendo ahí el caso particular de la samaritana, hermanos, ¿no? Esta mujer, de hecho, así como nosotros, nos hemos encontrado en una situación tal vez terrible, de dificultad, de impotencia, de incapacidad para solucionar nuestros problemas. Ahí tal vez, yo estoy también pensando en mi persona, pensamos en buscar una solución y no lo podemos encontrar
en las personas del entorno, en ningún ser humano, ni en nosotros mismos. Pensamos justamente en ese ser todopoderoso. Bueno, estoy describiendo tal vez mi caso, y yo encontré, pues, no, que había, realmente existe Dios y que Dios, cuando se le pide, Él se mete, no, a solucionar nuestros problemas, ¿no? Yo podría decir también, ¿no? Que yo soy un caso especial, ¿no? Donde el Señor interviene y soluciona, pues, mi problema, ¿no? Entonces esta mujer tenía un problema, ¿no? Ella era infeliz, como cualquier persona, tenía su vida, tenía sus costumbres, sus hábitos de vida que ella tenía, ¿no? Entonces, pero aquí vemos que la demostración, hermanos, del amor que dice Dios tener para con nosotros, en especial para la samaritana, Él en primer lugar es Dios, viene del cielo, el Señor se hace humano, viene para solucionar. Estoy pensando en forma especial, el caso de ella y de todo el mundo también, ¿no? Él pues viene a solucionar el problema. No es que de allá nada más, ¿no? Va a solucionar el problema de allá del cielo y va a hacer indicaciones. No, Él mismo viene, se hace humano y justamente que Él sabe la necesidad de esta mujer. Hermanos, justamente por esta mujer pasó por Samaria. Él podía haber ido por otro camino, tal vez más cercano, al destino que tenían que ir con sus discípulos, pero él pasó por allí. Justamente porque él sabía, está viniendo para solucionar el problema de esta mujer que tiene. Entonces, ahí estamos viendo la manifestación del amor de Dios, que es lo que ha hecho con nosotros también, hermanos, por nosotros. Cómo soluciona, hermanos, el problema con sus palabras, ¿no? Le habla, le predica la palabra de Dios y esa palabra de Dios tiene poder, hermanos, que en lo que está hablando, esas palabras entran a la mente, al corazón de la samaritana y empieza ella a ejercer fe, porque entre lo que hablan, hermanos, pues el Señor se muestra quién es o le hace notar quién es Él y la mujer dice, no, creo que tú eres un profeta porque le identificó justamente quién es ella, ¿no? Porque conocía su vida. Conoce nuestra vida, Dios, no cómo estamos nosotros. 5 maridos has tenido y este último que tú tienes ni siquiera es tu marido, ¿no? Entonces, eh, ¿quién eres? Le dice, ¿no? Ah, debe ser tú un profeta, le dice, ¿cómo sabes mi vida? ¿No? Y pues esta mujer dice, nosotros estamos esperando al Mesías, al Cristo, al Salvador, estamos esperando. Y Él sí nos va a decir las cosas como son. Así. Y el Señor Jesucristo se identifica que Él es el Mesías, que Él es el Cristo a quien están esperando. Y hermanos, esta mujer cree en la palabra del Señor. Y entonces se olvida de su cántaro y con toda esa felicidad que hay en su corazón, en su mente, que soluciona todo su problema, va corriendo a su pueblo que ella tenía vergüenza incluso de venir a recoger agua ahí, por eso venía eso de las 2 del día, creo que estaba ahí sola. Y avisa pues a todos públicamente, no es así cuando el Señor entra a nuestra vida, no tenemos vergüenza y hablamos a todo el mundo, ¿no? Y empieza a decir, he conversado con un hombre que me ha dicho mi vida, ese debe ser el Mesías, vamos a ver, vamos a escuchar. Y todos los samaritanos vienen pues a escuchar la palabra de Dios. O sea, cuando el Señor soluciona el problema de la mujer se convierte en un instrumento de Dios y así que los demás samaritanos vienen y escuchan, ¿no? Y finalmente dicen, bueno, ya no creemos solamente por tu palabra, ahora le hemos escuchado directamente a Jesús. Sí, realmente es el Salvador. Hermanos, ahí está. Un ejemplo nada más, ¿no? Y tu caso, hermano, mi caso es también una de las pruebas en el universo de que el Señor, pues, lo que dice, no lo dice con palabras nada más, sino en hechos. Y nosotros somos un caso de transformación que Dios hace por su amor y por su justicia. De eso es lo que la lección también está hablando, hermanos, de la demostración, hermanos, demostración, hechos y no solamente palabras, hermanos, hechos y no palabras.
Bueno, ahí se puede incluso la matemática, es decir, el que quiere puede aplicarlo, ahí no, ¿cuál sería la variable independiente, la variable dependiente? Bueno, en este caso yo diría, ¿no? Que depende de la persona, como decía nuestra hermana Nancy, que si nosotros, o sea, tenemos libertad, libre albedrío, ¿no? Y entonces nosotros podemos libremente escucharla, levantarnos temprano y estudiar el folleto de la lección, ¿no? Libremente podemos, ese sería para mí la verdad independiente, lo manejamos nosotros, si queremos estudiamos, si no queremos no también, pero el carácter nuestro va a ser un resultado, ¿ya? Ese sería la variable dependiente, ¿no? El carácter, ¿no? Que si la palabra de Dios entra en nosotros como entró en la samaritana, la vida es transformada. O sea, este es el carácter es un resultado, hermanos. ¿De qué cosa? De cómo manejamos la variable independiente, es decir, cómo manejamos el tiempo, cómo manejamos, o sea, si nos levantamos temprano, si oramos, si estudiamos su palabra. Y en todo se puede comparar así, ¿no? Bueno, eh, bueno, hermanos, preguntas, comentarios respecto a esta introducción de este día, de la lección de hoy día. No sé. O leemos, hermanos, lo que dice la lección. Ahí también hay una frase, dice en la parte inferior de este dibujo, Jesús les respondió, el que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Más aún, dice, ¿no? El agua que yo le daré será en él fuente de agua viva, ¿no? Si Cristo está en nosotros, nos convertimos también en una fuente de agua viva, o sea, una bendición donde estemos, hermanos, donde vayamos, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, la solución. Bien, en cualquier momento pregunte, participe, hermano, tiene pregunta, no sé si se está captando, ¿no? La idea. Vamos a ver. La Biblia dice así, hermanos. Bueno, dice, pero Dios, hay esta palabrita, pero Dios, hermanos. Eso está en Efesios 2:4, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos. Entonces, justamente eso es lo que queremos saber, ¿no? Rico en misericordia, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de rico en misericordia, no? Yo quiero ver, ¿no? Esa riqueza que tiene de la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras, yo tengo que experimentar también, ¿no? Esa riqueza de la misericordia de Dios. ¿Acaso no tiene misericordia por mí, por ti, hermano, hermana, así? Y dice, continúa, ¿no? Pero Dios es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó. Ahí está, hermanos, la demostración también de la riqueza que tiene Dios de la misericordia. Dice así, esa misericordia dice que es la manifestación, ¿no? De ese gran amor, ¿no? Con que nos amó. Está en tiempo pasado, ¿no? Nos amó, dice así, pues, ¿no? ¿Quién está escribiendo? Está escribiendo Pablo, inspirado por Dios, por supuesto. Hermanos, que es o sea, si queremos esa demostración, tenemos que mirar, simplemente mirar la cruz del Calvario. Ahí está, hermanos, la demostración. Nos amó, nos amó. ¿Qué más demostración podemos tener, hermanos? Un trabajo de investigación necesita ser demostrado. Este problema que hay en el universo y en esta tierra, hermanos, pues ahí está. La demostración del amor de Dios. Mira a Jesús clavado en la cruz. Esa es la demostración de esta riqueza de misericordia, este gran amor de Dios por nosotros, hermanos. No son simplemente palabras. A veces un joven, un novio, dice a su novia, maravillas, palabras puede ser, pero o un esposo a una esposa también, pues, o los hijos a los papás. Entonces, maravillas se pueden hablar, pero ¿de qué sirven las palabras nada más? Se tiene que demostrar, hermano, se tiene que demostrar. Y acá el Señor, nuestro Dios, lo demuestra dando su vida por nosotros, hermanos. No son simplemente palabras. Bueno, dice aquí con dos palabras poderosas, como hemos visto acá, pero Dios. ¿Por qué dice pero Dios?
¿Por qué esa palabrita, no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, así dice, ¿no? Pero Dios, aquí con dos palabras poderosas, pero Dios, Pablo pasa de una triste descripción de la vida pasada de su audiencia. O sea que anteriormente, hermanos, está hablando, en su contexto está hablando de que estábamos perdidos en los pecados, en nuestros delitos, así como todo ser humano en esta tierra, pues perdido, muerto espiritualmente, ¿no? Pero Dios, aquí viene eso, ¿no? Pero Dios con su riqueza, ¿no? O sea, la misericordia, con su gran amor con que nos ama. Este, Entonces, vamos a ver acá en Efesios justamente 2, 1 al 3, o sea, los versículos anteriores habría que leer en su contexto. ¿Por qué dice ahí, pero Dios? Y ahí están los textos, hermanos. Vamos a repasar. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Ahí está, hermanos, la condición triste nuestra, inicialmente, cómo estábamos, ¿no? Pero antes ustedes dicen, no, o sea, nosotros estábamos pues realmente muertos. ¿Por qué muertos? A causa pues de nuestras maldades y pecados. O sea, éramos transgresores de la ley de Dios. En que vivían, dice ahí, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire que anima a los que desobedecen a Dios. Y vivíamos así, hermanos, como títeres, pues, ¿no? De Satanás, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Vivíamos a los criterios de este mundo, pues, lo tiene controlado también ahí, Satanás, ¿no? Por eso la humanidad hace lo que hace, ¿no? Mata, adultera, engaña, la corrupción, todo tipo de problemas que hay, ¿no? Entonces, ese es una consecuencia de qué? De que el que dirige también este mundo, hermanos, ¿quién es este mundo en este mundo? ¿Quién está dirigiendo? Satanás. Bueno, voy a plantear, hermanos, de esta manera, de que las ovejas necesitan de un pastor. Los seres humanos somos considerados como ovejas. Y en este caso diría yo de que el enemigo de Dios, Satanás, este ángel rebelde, se hace pues como un pastor con sus engaños y todo, pues así, engaña a la gente y jala a toda la gente y como ovejitas, pues todos le siguen. Pero por otra parte, el Señor Jesucristo también es pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero pastor, porque en Él no nos lleva a la muerte, a la destrucción, sino a la vida, más bien nos salva. Entonces, quien escucha su palabra del verdadero pastor de Jesús, pues le sigue a Jesús. Y si no le sigues a Jesús, al verdadero pastor, entonces estás siguiendo al falso pastor, que es el diablo, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Por eso justamente cómo estábamos perdidos. Ustedes estaban muertos pues a causa de la maldad y pecados. Así estábamos, así vivíamos, pues seguíamos los criterios de este mundo, en las costumbres de este mundo, seguíamos mintiendo, robando, haciendo cosas, todo, ¿no? Lo que normalmente la gente hace, eso se dice normal, ¿no? Y hacían la voluntad de quién? De aquel espíritu que domina en el aire, o sea, Satanás, ¿no? Y que anima a quienes, a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos, pues también todos nosotros, hermanos, en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo, pues, los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, hermano. Claro, nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestros gustos, ¿no? Me gusta pues esto y así como Sansón, ¿no? Pues me gusta esto y así, elegimos cosas así, vivíamos así. Y de nuestros pensamientos también, en nuestra cabeza, ¿qué pensamientos había? ¿No? Entonces eso nos dirigía. A causa, dice, a causa de eso, ¿qué merecíamos, hermanos? Merecíamos pues, con toda razón el terrible castigo de Dios. O sea, de acuerdo a la justicia de Dios, la consecuencia, pues, de ir en contra de las leyes de Dios es, pues, la autodestrucción, la muerte eterna. Igual que los demás, dice. Hermanos, después dice aquí de que de esa situación terrible
de que se describe, viene pues las nuevas realidades, dice, llenas de esperanza que les marca la nueva vida como creencia. O sea, ahí dice Dios, ¿no? Pero a toda esta triste realidad dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó pues con un amor tan grande, viéndonos así muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Miren el misericordioso amor de Dios, ese amor infinito, que nos dio pues vida juntamente con Cristo, ¿no? Nos ha dado vida y ahora tenemos vida a través de Jesús, nuestro Señor, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos pues muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Ya está, ahí está, hermanos, la bondad de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Hemos recibido la salvación, hermanos. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó. Ahí está la palabra, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué ha pasado? El Señor ahora nos ha resucitado. Ahora sí estamos vivos, podríamos decir, pero con Cristo, porque Cristo es la vida. Yo soy la vida, dijo. Y la vida eterna, hermanos. Si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Nos hizo sentar con Él en el cielo. Ahora sí, hermanos, aquí hay que entender esto, ¿no? Dice ahí, bueno, lo que dice la Escritura, vamos a entender, pues que Dios nos ilumine también y ayuden, por favor, a entender, hermanos. Ahí está diciendo, nos resucitó, entendemos, claro, estábamos muertos en los delitos y pecados. Ahora nos hizo sentar con Él en el cielo. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? ¿Cómo es que ahora nosotros podemos estar sentados juntamente con el Señor Jesucristo allá en el cielo? Nos hizo sentar con Él en el cielo. No tenemos que tergiversar lo que dice la Escritura, hermanos. Ahí está bien claro, está diciendo, nos hizo sentar con Él en el cielo. Esa es palabra de Dios. O sea, hay que entender lo que está escrito, no lo que piensa un hermano, lo que yo pueda pensar, o al pastor X, el teólogo tal, no, no. Ahí la Biblia entendemos eso, de nuestro pecado, nos hizo sentar con Él en el cielo, está diciendo, y nos hizo sentar, así como nos resucitó, también nos hace sentar con Él en el cielo. No sé si van captando la idea, hermanos, el hecho de ser cristiano, ¿qué significa, hermanos? No es simplemente de que estamos aquí, en este... Bueno, continúa, hermanos, participe. Hizo esto para demostrar. Mira, ahí está la palabrita de demostrar, hermano. Es la palabra importante de esta mañana. Hizo esto para demostrar. ¿Qué cosa es una demostración? ¿No? Eso es lo que habíamos visto al empezar. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros, ya para nuestros tiempos, los tiempos que vengan también y por la eternidad. Así se demuestra qué cosa, hermanos, su generosidad y su bondad, su gran amor, hermanos, su misericordia de Dios. ¿Ah? Lo que ha hecho, nos resucita de lo que estábamos muertos en pecados y nos hace sentar juntamente con Él en el cielo. Así está demostrando Dios al universo entero, hermanos, su generosidad, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Ahí está, por la misericordia, por la gracia de Dios, hermanos, hemos recibido la salvación por medio de la fe. Ahí está, hermanos, por medio de la fe. Mira lo que dice la Escritura. No digamos lo que otro piensa, no, que otros han dicho eso, no. El que tiene razón siempre es la palabra del Señor, el que ha inspirado su palabra, no el pastor X, o no yo lo que yo digo, no, sino lo que dice la palabra. Dice ahí, pues por la bondad de Dios han recibido, dice, no. No dice van a recibir, sino han recibido ustedes la salvación. Ya hemos recibido la salvación por medio de la fe, o sea, creyendo, recibimos pues la salvación. Hemos recibido la salvación por la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. No es por nuestras capacidades, dice hermanos, que lo hemos conseguido por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios, un Hermano, regalo de Dios. Sí, hermano.
Una pregunta surge acá, mira. Si el Señor Jesús ha venido a demostrar su generosidad, su bondad, lo ha hecho en práctica, lo estamos, ahora nosotros lo estamos viviendo, estamos demostrando la generosidad y bondad donde vivimos. Eso sería la pregunta, hermano. Gracias. Muy bien, hermano. Bueno, aquí pues está implícito, o sea, está metido ahí adentro todo en lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. O sea, Dios te está mostrando a ti, hermano, está diciendo al universo, mira, ¿estás viendo aquí a mi hijo Celso? Al universo entero, como lo dijo, ¿no? Acerca de Job, al enemigo, a Satanás le dice, mira, ¿has visto a mi hijo Job? De igual manera, en este instante está diciendo, ¿estás viendo a mi hijo Celso, mi hijo Marradino, mi hijo Justo, mi hija Mónica, mi hijo, o sea, todos los que estamos acá, el Señor dice así, ahora, es como que se alabara el Señor, ¿no? Dios respecto a nosotros. ¿Estás viendo a este mi hijo, cómo era y cómo es ahora? Entonces, bueno, y realmente por eso vienen las pruebas, y en las pruebas nosotros somos una demostración de que confiamos en Dios, pase lo que pase, pues. O sea, no es un acto de que sucederá después ya, no, sino está sucediendo ahora. Somos actores en este instante, ¿no? La demostración de lo que es Dios somos nosotros, pues los cristianos, ¿no? Dice también, hermanos, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. No es un resultado de nuestras propias acciones. Sí, hermano. Buenos días, hermanitos. Hermanita, bueno. Acá podemos leer en Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estar sentados, dice, con Cristo en lugares celestiales significa buscar las cosas de arriba. Significa vivir como muertos a las cosas terrenales, pero con la vida abundante que Cristo nos dio, significa vivir plenamente identificados con Cristo. Un día nos sentaremos con Cristo en su trono, mientras tanto vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Vivimos en el mundo sabiendo que no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra función aquí es ser embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo, representantes del cielo. Mientras más permanecemos en relación con Cristo, más podrá ver, con Cristo más podrá ver la gente a Cristo en nosotros. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Aclarándose cada vez más con otros textos bíblicos lo que estamos estudiando, ¿no, hermanos? Continúo, dice ahí, no es el resultado, hermanos, entonces, este hecho de que Dios esté demostrando, ¿no? Su amor en nosotros, no es obra nuestra, hermanos, no es obra de nosotros, ¿no? No es el resultado de las propias acciones, de nuestras propias acciones, hermanos. De modo que nadie pueda gloriarse de nada, ¿no? Entonces, no, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, que por nosotros no hay nada, hermanos. Sino todo lo hace Dios. Solamente nosotros, hermanos, creemos nada más. O sea, disposición. Y esa creencia, como ya nuestra hermana lo ha dicho, nuestra tarea, ¿qué cosa es? Simplemente ser, o sea, receptores, ¿no? Receptores, hermanos, de las bendiciones. Embajadores. Embajador, bueno, embajador, y es porque tú, ¿cómo se nombra un embajador? Pues, no, eso es un representante, ¿no? ¿De quién? Digamos, de un país va una persona, representa al país, en otro país un embajador. Entonces, igual nosotros representamos a quién,
representamos a Dios y entonces la gente nos mira, este es el representante de Cristo, de Dios, del cielo, del reino de Dios. Ajá, entonces están viéndonos, así es un cristiano, ven nuestro carácter, cómo nos comportamos, así entonces son los cristianos, o sea, es embajador que es. Bueno, dice también aquí, ¿no? Pues es Dios quien nos ha hecho. Dios nos ha hecho, hermanos. Él es el que nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. Pues hay un camino que Él nos ha preparado de antemano y por ahí estamos caminando. No, pero Él nos ha hecho, nos ha rescatado, nos ha dado otra vez vida, hermano, nos ha resucitado y nos ha sentado con Él, dice, no, ahí donde está Cristo, así dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Una pregunta. ¿En qué sentido, dice aquí, participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo? ¿Cuándo se produce esto? ¿Cuándo se produce esto? Creo que hemos leído lo que dice la palabra del Señor y está bien claro la palabra del Señor dando respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros participamos? No sé si alguien se da cuenta o no se da cuenta o todavía no ha tenido Hermano, esa justo, experiencia de la transformación de su vida, ¿no? Sí, hermano, pues, sí, el título es de la lección de hoy día. Hace mención de resucitados, ascendidos y exaltados. Son tres palabritas muy distintos y de mucha importancia. Es bonito cuando la hermanita que me antecede, cuando participa, utiliza algún texto de la Biblia. Y bueno, de igual modo, la respuesta de esta pregunta que acaba de hacer está en Romanos 6:4. A ver, para los hermanitos que están. Ahí va el significado, ¿no?, de estas tres palabras, cuando dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado, etcétera, ¿no? Entonces, justamente en el momento cuando nosotros nos bautizamos, aparecen y se juntan estos tres elementos o estos tres palabras. El Espíritu Santo hace su trabajo, ¿no?, de convencer a que el hombre recurra al arrepentimiento. Entonces, de esa manera llega el momento en que pida su bautismo. Y cuando pide su bautismo hace señal de que está aceptando a Cristo como su Salvador, y entonces en público es bautizado, y los símbolos del agua es, ¿no?, la muerte, donde que va a dejar su vida pasada, va a sepultar sus pecados. Y cuando sale del agua, entonces resucita a nueva vida, ¿no?, a la vida que Dios ofrece. Entonces, cuando es resucitado, es como una nueva vida, ¿no? El viejo hombre queda y entonces aparece el nuevo hombre. Entonces, desde ahí empieza ya también a batallar, ¿no? Con la santificación, porque estamos nosotros por naturaleza tendidos al mal. Entonces, el viejo hombre siempre va a despertar en algún momento, y con la ayuda del Espíritu Santo y Jesús, entonces procuramos siempre vencer al mal con el bien. Y esto es hasta que venga Jesús, ¿no? Porque así está destinado este pecado, hace de que nosotros batallemos, ¿no? No es como en otros mundos, ¿no?, donde solamente conocen el bien. Y en aquí no, conocemos el bien y el mal. Entonces de eso es que Dios también
se compadece de nosotros, ¿no? Porque nuestro trabajo es arduo, ¿no? De batallar así contra el mal. Y Dios está presto a ayudarnos en todo momento. Es así que el Espíritu Santo hace su trabajo bien fuerte. Había una pregunta de un pastor que decía, y de repente por ahí me pueden contestar alguien que no es difícil de contestar, pero es de mucha importancia. Hay tres opciones. Para Dios, ¿cuál es lo más difícil o necesita de mucho poder? Opción A, la creación, ¿no? De hacer la tierra, los cielos, etcétera. Opción B, la resurrección de algún ser. Opción 3, convencer a que uno de sus hijos se vuelva a Dios y se transforme y se bautice. ¿Cuál de estas tres podría ser lo más difícil o que se requiere de mucho poder para Dios? Bueno, para no utilizar mucho tiempo, es obvio de que la tercera opción es no Correcto. imposible para Dios. Dios puede hacerlo. El problema es que si Dios lo hace eso, entonces ya no sería pues una persona, la misma persona, ya tendría que ser otra persona. Explico. Por ejemplo, cuando Dios quiere obligarle a uno de sus seres creados que ha caído en pecado para que le ame, le adore y se convierta a cristiano, si lo convierte con fuerza, lo puede hacer, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el amor es así, tiene que ser decidido de sus criaturas, ¿no? No somos así, robots, ¿no? Entonces, eso es lo difícil que hace Dios frente a la creación o frente a la resurrección, que sí está en sus manos. Dios lo puede hacer, en un segundo lo puede resucitar a quien sea, ¿no? Y puede creer, para él no hay barreras, ¿no? Pero la tercera opción, hermanos, ahí se requiere la decisión de la criatura, ¿no? Entonces, nosotros somos de tanta importancia, hermanos, somos unas criaturas que somos de tanta importancia, inclusive comparado hasta con la creación, hermanos. Entonces, por eso es que Dios nos ama mucho y se regocija bastante cuando uno se bautiza, porque como todo padre, ¿no? Siempre cuando es orgulloso de sus hijos, cuando se gradúa, todo ello, hay mucha alegría, ¿no? Igual nuestro padre tiene esos sentimientos, ¿no? Cuando uno se arrepiente y llega a ser cristiano y se bautiza, hay un regocijo total en Dios, Bien. ¿no? ¿Por qué? Porque por fin está resultando, dice, ¿no? El plan de salvación, por fin se está llegando ya a culminarse, entonces cada vez se regocija cuando el tiempo se está acortando, ¿no? Entonces la lección de esta semana es importante, ¿no? Porque después de la del bautismo somos exaltados, pues somos alabados, somos alados, igual como Dios, ¿no? Bueno, para mañana la lección está interesante también, hermanos, que Muy ojalá bien. que Muy bien. podamos detenernos en estudiar. Muy bien, hermanos. Bien, bien. Solamente, hermanos, haciendo esto, o sea, por nosotros mismos, nada podemos hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. La única cosa que tenemos que hacer, ¿no? Es creer en el Señor. O sea, unirse, las ramas somos nosotros, nos unimos al tronco, ¿no? A que es Cristo, ¿no? Entonces, automáticamente lo demás viene, hermanos. Entonces, nuestra única tarea es mantenernos unidos por la fe con el Señor Jesús, mirar al Señor Jesús, depender de Él, caminar con Él. Eso es lo único que tenemos que hacer. Es como que levantarse temprano por el libre albedrío. Eso está en nuestra potestad, Dios nos está, ¿no? Y entonces es como un recipiente, ¿no? Como una esponjita que va absorbiendo todas las cosas, ¿no? Que dice la palabra del Señor día tras día, y el resultado, pues, es automático, ¿no? Es el carácter que se va a mostrar, el carácter de Dios. O sea, vivimos como nuevas criaturas, ¿no? Y bien, ¿no? Lo que dice Entonces, también, ¿no? Morimos y, bueno, es, simbólicamente con el bautismo,
El hombre viejo está muerto, entonces ahora somos hombres nuevos. Eso no hay que olvidarse, hermanos, desde nuestro bautismo. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Eso es tal vez lo que más o menos trata de explicar ahí. Somos hijos de Dios. Entender eso que somos hijos de Dios. No es que voy a ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Comprender, hermanos, eso, ¿no? Sí, hermano, quería participar. Hermano Solamente, Raúl, ajá. solamente quería decir, hermano, que, bueno, usted dice, no hay nada que se puede hacer, no hay nada que hacer, pero sí hay que hacer algo. ¿Cuál es eso? Eso de permanecer unido a él, hermano. Sí, sí, pero eso también, ¿no? Es un asunto de fe nada más, ¿no? De confianza, de Hermano, justo. confianza. Sí, Sí, lo que dice es necesario la fe. Justamente lo que Dios ofrece es un regalo, ¿no es cierto? La salvación ya está hecho por Dios. Pero para que sea válido se necesita de fe. O sea, es necesario que haya fe. Y entonces, para que haya fe, entonces el Espíritu Santo trabaja. aquí, hijo. Y dice, y juntamente con él nos resucitó, hermanos. Y juntamente con él nos resucitó. Y sin Cristo, hermanos, miren, sin Cristo, hermanos, no hay pues resurrección. Seguimos muertos en nuestros pecados. Entonces acá esto hay que entender, hermanos. Juntamente con Él nos resucitó. Si tenemos hoy día a Cristo en nuestro corazón, hoy día tenemos vida eterna. Estamos con la vida eterna que es Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. El testimonio de Dios es eso, que Él nos da vida eterna. Eso dice la Biblia. Y la vida eterna está en mi Hijo, dice. Entonces el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, pues es bien claro, ¿no? Entonces acá está hablando juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó, pues estamos con Cristo, estamos resucitados, ¿no? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares, miren lo que está diciendo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está en el cielo. Y como estamos con Cristo, pues nuestra presencia también, que está juntamente con Él, somos uno con Cristo, entonces pues también está allí, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, Eso es con por Cristo fe. Jesús, claro, claro, todo es por fe, ¿no? Porque si no hay confianza, pues no hay nada tampoco, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando estudiamos, hermanos, la vida de Pablo, de Pedro, de todos los personajes bíblicos, hermanos, esa es una prueba, pues realmente, ¿no? ¿De qué cosa, hermanos? Ahí dice para mostrar, es una demostración. En los años que vienen, hermanos, se demuestra así, mirando esas vidas, y también la gente que mira nuestra vida, ¿no? Dice, las abundantes riquezas de su gracia. Ahí se ve la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos decir a la gente que lo que éramos y lo que ha hecho de nosotros Dios y ahora somos hijos de Dios y también Dios quiere que otras personas puedan aceptar al Señor Jesucristo y convertirse, ser adoptados, ¿no? Como hijos de Dios. Hemos visto que Efesios es una carta impregnada, hermanos, de Cristo. Sin Cristo no hay nada. Con Cristo hay todo. Resurrección, exaltación, ascensión, todo eso. Hay todo con Cristo, hermanos. Que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo en Efesios 2, 5 y 6, como ya lo hemos leído, hermanos. Pablo, pues ahí amplía este tema al utilizar tres verbos.
Compuestos, tres verbos compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que mediante las iniciativas de Dios, los creyentes mismos participan. Entonces aquí mire la lección está diciendo de que los que creemos participamos de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centra en el Mesías Jesús. Los creyentes, hermanos, en primer lugar, resucitan. Eso comprendemos bien, hermanos. Resucitan juntamente con Cristo, hermanos. Y eso es una experiencia nuestra, hermanos. Hay una vida pasada que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Como hijos de Dios ahora hemos resucitado. Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo. Y ese simbolismo, hermanos, de esa resurrección, el simbolismo del bautismo, ¿no? Nos hace claramente, somos sepultados dentro del agua, muere el hombre viejo, y cuando salimos del agua, salimos como hijos de Dios nuevos. Hemos nacido para Dios, somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Ahí dice que Pablo probablemente utiliza para indicar la participación de los creyentes en la ascensión de Cristo al cielo. En tercer lugar, hermanos, bueno, el segundo era, ¿no? Nos levantó de la tumba juntamente con Cristo, claro. Tercero, se sientan juntamente con Cristo en el cielo. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Lo que significa que los creyentes participan, ¿no?, de la entronización de Cristo en el trono cósmico. Son exaltados juntamente con Jesús. Son exaltados juntamente con Jesús. Eso es lo que está sucediendo. Para apreciar el poder del argumento de Pablo, debemos remontarnos entonces a Efesios, dice 1:19 al 23. ¿Qué dice allí, hermanos? Vamos a ver. Y también y recordar que en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, dice, Cristo obtiene la victoria sobre todo mal y sobre los poderes espirituales, los mismos que una vez dominaron la vida de los creyentes, ¿no? Vamos a ver, hermanos. Dice, en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, estos poderes, aunque todavía están activos y representan una amenaza para la existencia humana, ya fueron totalmente derrocados, ¿no? Bueno, pues en este conflicto, hermanos, pues ya el problema ya se ha solucionado, ya está solucionado el problema, pues, ¿no? Simplemente esperamos que esto, como dicen, ¿no? Estamos sellados por el Espíritu Santo como el anticipo, ¿no? De que el Señor viene y pues en la vida, ¿cómo diría, no? O sea, se complementa, ¿no? Ya por la fe ya estamos pues seguros, ¿no? Por la fe, ¿no? Pero cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, ya esa fe que se tenía, pues se ve en la realidad, esa creencia que eso es cierto, pues realmente, hermanos, porque eso se hace realidad, nuestro cuerpo mortal se transforma en inmortal y nos lleva a la Canaán celestial para vivir eternamente con el Señor Jesús. Estaremos ahí en el cielo 1000 años y después en la tierra nueva y cielo nuevo, pues no, por la eternidad viviremos con nuestro Padre Dios. Bueno, dice aquí, esto ya pues, ya se ha vencido, ¿no? Este conflicto ya está vencido prácticamente, hermanos, solamente nos toca a nosotros perseverar en la fe, mantenernos, ¿no? Con esa fe. El cosmos ha cambiado, dice. La realidad ha cambiado. Los creyentes no son meros espectadores de estos eventos. No somos, hermanos, solamente espectadores, diré, ¿no? Espectadores nada más. O que entra por una oreja, sale por la otra oreja, no la palabra, no. Sino, dice aquí, que participan de ellos en forma personal e íntima. O sea, nuestra vida está así, hermanos. No es que yo seré, no, mañana ya una nueva persona, ya somos nuevas personas, hermanos. No, ya somos. ¿Por qué? Porque creemos, pues, en el Señor, creemos en eso, ¿no? Entonces dice, el hecho de que resucitemos, ascendamos y seamos exaltados juntamente con Jesús nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Tenemos el derecho
de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo, como dice ahí 2 Timoteo 1:7, hermanos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, hermanos, de amor y de dominio propio. Miren lo que está diciendo, hermanos, aquí. Así que, hermanos, no nos ha dado espíritu de timidez. Bueno, yo personalmente, no, yo era muy tímido, no podía hablar, ¿no? Sudaba para hablar, tímido, pero desde el momento que conocí la palabra del Señor, esa timidez se fue, pues, ¿no? ¿Cómo no voy a hablar de las cosas experimentales que uno vive, que Dios realmente se mete en nuestra vida, entra en nuestra vida, nos da lo que dice, ¿no? La vida eterna. Y entonces, desde allí, yo recuerdo, desde lo que hemos empezado, los que hemos conocido, analizo, ¿no? Y digo, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que salimos, ¿no? En un programa, en una radio muy importante del Cusco, Radio Tahuantinsuyo, que llegaba a otros países incluso, eh, y hablar en quechua, yo ni siquiera sabía hablar en quechua, entonces yo me admiro y digo, ¿cómo yo sabía predicar? Y el Apocalipsis todavía, hermanos, en quechua, no sabía yo quechua, pero sin embargo ahí salía a predicar en quechua. Entonces, hermanos, eso, ¿no? La timidez, hermanos, se pierde. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez. No puedes estar tímido, hermano, si tú estás con el Señor. Y las cosas maravillosas que ha hecho en tu vida, no puedes quedarte callado. Pues si no nos da espíritu de poder, hermanos. Entonces, ¿qué nos da Dios? Espíritu de poder. Su poder de Dios. De amor, espíritu de amor nos da. Y de dominio propio también, pues, hermanos, ¿no? Así dice 2 Timoteo 1:7. ¿Cómo nos ayudan los versículos que vimos hoy a entender lo que Pablo escribe aquí? ¿No? A ver, hermanos, ahí termina y luego ya viene el espíritu de profecía. Bien, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Si hay alguna pregunta más o algún aporte más, hermanos, para entender esta lección, hágalo, hermano, antes de despedirnos con la oración, hermanos. ¿Alguien quiere participar? Pues hágalo, hermanos. Ahí están. Puede prender su micro y hacerlo, hermano. Bueno, justo. Acércate, hermano, a tu micro, hermano Marcelino. Justo ahora se escucha. A ver, un poquito lejos te escuchamos, como si estuvieras lejos de tu celular o de tu laptop. Así. Acércate a donde estás. Un poquito lejos te escuchamos, hermano. O yo te escucho lejos. A ver, bien, a ver si alguien más quiere dar su último aporte, hermanos, ahí, o alguna pregunta todavía hay. Ajá, a ver, entonces, en resumen, hermanos, ¿qué hemos aprendido? A ver si alguien puede decirnos, en resumen, ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, lo que dice la palabra del Señor, pues no, hermanos. Y ahí, ya resumen, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que ahí estaría la conclusión, hermanos, de la lección de hoy día. Dios no nos ha dado espíritu de timidez para que estemos tímidos, acobardados, de miedo. No, no, hermanos. Nos ha dado espíritu de poder. Somos hijos de Dios. Somos hijos. Esa es la demostración del grande amor de Dios. ¿No? Somos hijos de Dios. ¿No? Nosotros que somos gentiles hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo, ¿no? Y esto también a través del bautismo, ¿no? Que es un compromiso legal que hacemos también, ¿no? Con Dios, que está establecido así en la Biblia, el bautismo, no de bebitos, sino de personas mayores conscientes, así como Jesús se bautizó a los 30 años, ¿no? Entonces, conscientemente, aunque él no necesitaba, no tenía pecado, pero sin embargo nos dejó ese ejemplo, ¿no? Entonces, somos hijos de Dios, hermanos, ¿no? Porque realmente creemos, pues, en el Señor. Bien, si no hay más participación, vamos a despedirnos, hermanos. A ver, creo que hermano Marcelino ya estás ahí. ¿Nos puedes despedir con la oración? A ver si ya entra tu señal. Ahora, hermanito, ahora. Ahora sí, 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 hermano.
Muy bien, entonces, Oh, hermano. qué bueno. Muy bien. Si algo querías decir, Este, hermanito, y nos despides con la oración más. Ya. este, la señora White habla en algunas frases, dice, para poder entendernos. Claro, yo también he compartido en el grupo Levántate Ya, dice, si percibís vuestra condición pecaminosa, no guardéis hasta hacernos mejores a vosotros mismos. ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías 13:23. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasión más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. El Señor Jesús está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios contemplan con asombro y gozo como hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. Es maravilloso cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. El Señor nos usa como instrumentos de justicia, como personas tan inútiles en otro tiempo. Ahora podemos ser instrumentos de justicia en sus manos de Dios. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de que nosotros nos hemos entregado voluntariamente. ¿Y cómo lo opera o cuándo inicia? Cuando nosotros nos presentamos a través del santo bautismo, es como matricularse en la escuela de Cristo. Ahí inicia, no es que acaba allí nuestra salvación. No, el bautismo es el inicio, es la matrícula. Porque si alguien como el ladrón de la cruz no tiene oportunidad, no, aunque se entregó, Dios lo perdonó, pero está clavado en la cruz, no puede ni bautizarse, pero Dios lo perdonó. Si después de bautizarse nosotros nos morimos inmediatamente, claro, seremos salvos. Pero si no hemos muerto, entonces Dios va a operar en nosotros. Lo que inició ciertamente terminará. Y estamos en ese proceso. Que Dios nos bendiga. Yo sé que estamos entendiendo. El Espíritu de Dios nos está ayudando a entender cada mañana. Mañana será un poquito más. Y así cada día añadiremos nuestro crecimiento en este camino de santificación. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Ya, bueno, entonces vamos a invitar entonces a nuestra hermana. Hermana Belia todavía está con nosotros. De repente ya se fue a su trabajo. eh, para que nos despida en la oración. Buenos días. Vamos a orar, Hermanita, hermanos. por favor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, estamos muy felices de poder estar reunidos para estudiar tu palabra, las lindas promesas que tú tienes para nosotros, la capacidad de transformar nuestros corazones, nuestras vidas y darnos un espíritu de valentía y para poder hacer conforme a tu voluntad. Señor, esta mañana te agradecemos y te pedimos por cada uno de los hermanos que estamos reunidos, que tú nos guíes, nos acompañes en este día, así como también a nuestros hijos, hijas, esposos, esposas, y nuestros hermanos de nuestras iglesias,
en estos tiempos difíciles. Tú estás siempre a través de tu palabra, guiándonos para seguir adelante con toda la esperanza de poder eh, eh, salir triunfadores. Gracias, Padre, te agradecemos y te pedimos estos favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana.